Muy bien, entonces voy a empezar a explicar paso por paso para que esto quede de una vez ya. Este es el último ejercicio que vamos a realizar de este circuito serie, para que quede claro ya. El ejemplo que lo estaba dando aquí es, el foco tiene 800 ohmios, la bobina tiene 580 milihenrios, el condensador tiene 100 microfaradios, el voltaje de entrada es 220 voltios y la frecuencia es 50 Hz. Significa que este circuito está direccionado a, digamos, acá en el Perú o en otro país. Otro país. Por ejemplo, podría ser en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos la frecuencia es 50 Hz, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hemos hecho una pequeña, ¿cómo se dice acá? Transformación, no. Simplificación, no. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama eso, muchachos? ¿Qué nombre tiene? Reducción. Simplificación, no. Transformación, no. ¿Cuál sería el nombre adecuado? Conversión, profe. Conversión. Muy bien, excelente. ¿Quién está participando tanto? ¿Ah? Danuti, ¿no? No, Sí, Candia, profe, fui profe. yo. ¿Quién? Candia. Claro, profe. Nanuti, profe, Nanuti. Muy bien. Eso es conversión. Nímata. Esa es la verdadera palabra. Conversión. Y hacerle recordar que en este caso, en lo que es corriente alterna y en corriente continua, podemos hablar que hablamos de submúltiplos. Profe, eso sería conversión de unidades de magnitud, ¿no? Claro, claro. Y está en su libro también eso, está en su libro, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿qué unidades conocemos? Giga, tera, micro, ¿qué más? Nano. Kilo, tera, Mega. ¿no es cierto? ¿No? Y ese está en su libro, muchachos, está en su libro, incluso hay varios ejercicios resueltos. Entonces acá estamos convirtiendo ¿de qué? De 580 milihenrios a henrios. ¿Y qué cosa es lo que he hecho? Dividirlo. Como es milihenrios, lo voy a dividir entre 1000. 580 entre 1000, entonces me sale esta parte, ¿no? 182.21 henrios. ¿Por qué no puedo operar con milihenrios? Porque obviamente todos tienen que tener equilibrio, es decir, tienen que tener la misma unidad. Está en ohmios, y este también debe estar en henrios, está en microfarados, ¿no? Entonces, por esa razón, entonces esto lo estamos convirtiendo de milihenrios a henrios. ¿Cómo? Dividiendo 580 entre 1000, y debe salir esto. Bien, entonces, y además hemos dicho, según este triángulo, hemos dicho que podemos tener el triángulo de voltajes, podemos tener el triángulo de resistencias, podemos tener el triángulo de potencias, pero no podemos tener el triángulo de intensidades. ¿Por qué razón? Porque la intensidad ¿En en serio? todo el tramo, en todo el circuito, es la misma, porque este de acá es un circuito serio. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo la pinza amperimétrica aquí, o aquí en esta parte, en la parte de cerca a la entrada, o a este lado, la intensidad de corriente es la misma. Por esa razón es que no tenemos el triángulo vectorial de intensidades, porque la intensidad es una sola. En cambio, tenemos triángulo vectorial de resistencia. ¿Por qué razón? Porque la resistencia de la lámpara, de la bobina y el condensador son diferentes. Por lo tanto, se suma vectorialmente, aplicando Pitágoras. Lo mismo se hace una suma vectorial de voltajes, porque el voltaje en el foco y el voltaje en la bobina y el voltaje en el condensador son diferentes. Igual entonces se aplica, ¿no?, la suma vectorial de Pitágoras. Lo mismo, la potencia será diferente, diferente y diferente. Por eso se aplica la suma vectorial de potencia, que aquí lo estoy explicando, ¿eh? Entonces, esta parte es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adjacente.
Si hablamos de resistencias en el cateto, en este caso en la hipotenusa, se va a encontrar la resistencia total ZRLC. En la parte del cateto opuesto va a estar la diferencia o la resta de la resistencia de la bobina menos la resistencia del condensador, ¿no? Lo mismo vamos a tener entonces aquí en la parte del cateto adyacente la resistencia exclusivamente solo del foco o de la lámpara. Eso es en relación a la resistencia. En relación a los voltajes, el voltaje total obviamente se va a encontrar en el hipotenusa que está aquí, el voltaje total. Y en la parte del cateto opuesto va a estar el voltaje, la diferencia, en este caso, la resta del voltaje de la bobina menos el voltaje del condensador. Y en la parte del cateto adyacente solo va a estar el voltaje de la resistencia o de la lámpara. Lo mismo sería en relación a la potencia. La potencia total aparente, eso significa S, no se olviden, S significa potencia total aparente. Y eso se va a encontrar en la parte de la hipotenusa. Y en la parte del cateto opuesto va a estar la potencia de la bobina menos la potencia del condensador. ¿Qué quiere decir? QL, la potencia de la bobina, QC, la potencia del condensador. Y en la parte del cateto adyacente, solo va a estar la potencia del foco, es decir, de R. Pero no se pone R, se pone P. ¿Y P qué significa? Potencia. Potencia activa, no se olviden. ¿Qué significa P? Potencia activa, que es lo referente, ¿no? Y se, en otras palabras, se direcciona y habla exclusivamente de la potencia en el foco, en la lámpara. La potencia, entonces P es potencia activa. ¿Ese qué nombre tenía? La potencia total aparente. La potencia total aparente. ¿Ese qué cosa es? La potencia total aparente. ¿Puede qué cosa es? La potencia en la bobina. ¿Use qué cosa es? La potencia en el condensador. Condensador. Entonces, nunca en un circuito serie vamos a hablar un diagrama vectorial de intensidad, porque la intensidad es una sola. ¿Correcto? Entonces, según los datos, según este ejercicio, según este circuito, me están pidiendo a mí hallar la resistencia reactiva inductiva, la resistencia reactiva capacitiva, aquí la resistencia total RLC, que quiere decir la resistencia de los tres juntos, y esto tiene su nombre. No se olviden esto, se llama impedancia. Impedancia. Lo voy a poner acá. Acá arriba. ¿Cómo se llama la resistencia total? Impedancia. Impedancia. ¿No? Ahí está. Impedancia, ¿qué cosa es? Es la resistencia total. ¿No? La resistencia total. ¿Qué más me piden hallar? Me están pidiendo hallar la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad que circula? Obviamente, la intensidad que circula es la misma en todo el trayecto, porque es un circuito serio. Me pide hallar la intensidad. ¿Qué más me pide hallar? Me pide hallar el voltaje BR, voltaje en el foco, BL, voltaje en la bobina, BC, el voltaje en el condensador. Porque no tengo voltaje acá, no tengo voltaje acá, no tengo voltaje acá. Solo tengo el voltaje total. Solo me dan como dato que tengo el voltaje total de entrada. Pero no sé qué caída de tensión hay acá. No sé qué caída de tensión acá o caída de voltaje, es lo mismo en los tres. Y eso me piden hallar. Me piden hallar el voltaje en cada elemento. ¿Correcto? Entonces, vamos a proceder a hallar XL. XL, ¿qué cosa es? La resistencia reactiva inductiva. Y la fórmula es la siguiente. 2pi radianes multiplicado por la frecuencia multiplicado por la inductancia. Es decir, la resistencia reactiva inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces, vamos a reemplazar. La resistencia reactiva inductiva es igual a 2 por pi, que es 3.1416, por 50, porque aquí me están dando como dato que la frecuencia es 50, por 0,58. ¿De dónde me salió el 0,58?
¿De dónde me salió 0,58, muchachos? Convertido de 580 Ah, ya. sobre 1000. 580 entre 1000, ¿no? 580 entre Entre 1000, 1000. ¿no? Ese sería acá, ¿no? Entonces acá hemos colocado mal, entonces. Este es XL, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces fíjense, multiplicamos de manera horizontal, así como está, 2 por 3.1416, multiplicado por 50, multiplicado por 0,58 y me sale, ¿no? XL. Que quiere decir que 188.21 ohmios es la capacidad de resistencia al paso de la corriente. ¿De quién? De la bobina. De la bobina, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner un poquito más grande, ¿no? XL no se olviden que es la resistencia inductiva, ¿no? XL. Ya está ya. Bueno, hemos hallado ya. Luego que me dice hallar XC. ¿Qué cosa es XC? La resistencia inductiva capacitiva. ¿De quién? Del condensador. Del condensador. En este caso el condensador es 100 microfarads. Bueno, y la fórmula base es esta, ¿no? La fórmula base es esta. La resistencia capacitiva o la resistencia inductiva capacitiva es igual a 1 sobre o entre 2 por pi por la frecuencia por el valor del condensador por 10 a la menos 6. ¿Por qué 10 a la menos 6? Porque está en microfaradios. ¿Y microfaradios qué cosa es? Es 10 elevado a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que son 6 ceros a la izquierda. Por eso es que es negativo, ¿no? Negativo. 6 ceros a la izquierda. En otros libros, muchachos, quería aclararles esto, en otro libro de física o de ingeniería, solamente está hasta acá, solamente está hasta acá, hasta C nada más. Y este 10 a la menos 6 sube arriba, acá arriba, pero ya no negativamente, son los 10 a la sexta. Entonces ya no estaría acá. En otros libros de física de ingeniería, lo pueden encontrar de esta manera. 1 por 10 a la sexta, positivo, y esto multiplicado 2 por pi por la frecuencia por el condensador, ¿no? Así también lo pueden encontrar. Pero de las dos formas, muchachos, escúchenme bien, de las dos formas, el resultado es el mismo. El resultado que por aquí hemos hallado, cuando es 33.33, debe salir lo mismo aplicando eso. Lo mismo debe salir aplicando esa fórmula. Entonces, para no marearnos, solamente lo decía para poder aclarar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, x es igual a 1 por 10 a la sexta, dividido entre 2 por pi por la frecuencia por el valor del condensador. Con esta fórmula el resultado también debe salir igual. Pero no lo quiero marear, solamente es una, ¿no? Le estoy aclarando, ¿no? Le estoy aclarando. Te pueden dar en la sorpresa de repente un libro de consulta de ingeniería, pueden ver de repente esta fórmula y solamente les digo que con esa fórmula también la respuesta debe salir perfectamente igual. Entonces no lo voy a marear ahí, ¿no? Vamos a colocar algo más acá abajo, como ya lo hemos trabajado. Entonces por 10 a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6. Entonces, la resistencia reactiva capacitiva es igual a 1 sobre 2 por pi, ¿no? En este caso, ¿no? 2 por pi por 50, que es el valor de la frecuencia aquí según el ejercicio, multiplicado por la capacidad en microfaradios, en este caso es 100, multiplicado por 10 a la menos. Entonces, 1 es igual a ¿qué? A la resistencia reactiva capacitiva sobre 2 por 3.1416, que es el valor de pi, multiplicado por la frecuencia que es 50, según el ejemplo del ejercicio, por 10, no, por 100, que es la capacidad de microfaradios del condensador, multiplicado, ¿no? Por 0,000001, que es lo mismo de decir 10 a la menos 6, ¿no? Es lo mismo de decir 10 a la menos 6. Entonces, multiplicado todo esto, como ustedes están con la calculadora en la mano, muchachos, ¿no? 1, pues resistencia reactiva capacitiva es igual a 1 sobre 0,3.
¿no? 0,13. Es lo que ustedes me han indicado calculando, ¿no? En este caso utilizando su calculadora, ¿no? 1, en este caso 1 sobre 0,03. Entonces, dividido esto, me está saliendo la resistencia reactiva capacitiva es igual a 33,33 ohmios. ¿Por qué ohmios? Porque estamos hablando de resistencia, ¿no? Estamos hablando de resistencia. ¿De quién? Del condensador. Resistencia reactiva capacitiva. Entonces, la unidad de medida en este caso, de esa magnitud, en este caso es ohmios. Por esa razón. Entonces, acá tenemos una respuesta. Entonces, la resistencia capacitiva, ¿no?, que ofrece el condensador al paso de la corriente es 33,33 ohmios, ¿no? 33,33 ohmios. Bien, entonces, fíjense que ya tenemos la resistencia de foco, que es 800, tenemos la resistencia reactiva e inductiva, ¿no?, que es 182.21, ya, y también tenemos aquí la resistencia reactiva capacitiva, que ya lo hemos hallado, que está aquí, y lo voy a colocar en esta parte, ¿no? En esta parte. Ahí está, acá. Entonces es XC va a ser igual a 33.33 ohms, ¿no? Entonces, teniendo conocimiento la capacidad de resistencia al paso de los electrones, que es 800 ohmios de esta lámpara, sucesivamente de la bobina, la capacidad de resistencia es 182.21, sucesivamente el condensador es 33.33. Teniendo las tres resistencias, vamos a proceder a sumar la capacidad de resistencia de los tres puntos al paso de la intensidad, al paso de la corriente. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula, que ustedes ya saben, ¿no? Pregunto, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene ZRLC? A su momento les dije. ¿Cómo se llama, muchachos? Impedancia. Impedancia. Impedancia, que está acá. Impedancia. La impedancia no es otra cosa que la resistencia total al paso de la corriente. Muy bien. Entonces, ZRLC es igual a la raíz cuadrada, Pitágoras nuevamente, ¿no? R elevado al cuadrado que está en el cateto adyacente, más XL menos XC, todo elevado al cuadrado que está obviamente en el cateto opuesto, ¿no? Suma vectorial, Pitágoras, ¿no? Este R2 es un cateto adyacente, y esta parte vendría a ser el cateto, ¿no? El cateto opuesto. Obviamente lo estamos elevando al cuadrado. Entonces voy a proceder a qué, muchachos? Voy a proceder a reemplazar. Miren, ¿ah? Me ha ido con la calculadora, muchachos, por ahí. Entonces voy a reemplazar aquí. Entonces la impedancia ZRLC, ¿no? ZRLC va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, ahí está, a la raíz cuadrada ¿de quién? De R. R, pero R ¿cuánto vale según el ejemplo? Según el ejercicio, según el circuito. Vale 800. 800 ohmios, todo elevado al cuadrado. Más. XL yo lo hemos hallado. A ver, ¿cuánto vale XL? Aquí está. XL vale 182.21. ¿No? 182.21. ¿No? Menos. ¿No? Menos. ¿Menos qué? Menos la resistencia capacitiva, ¿no? También lo tenemos acá, la resistencia capacitiva, ¿no? Que es 33.33, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, muchachos, seguramente muchos de ustedes ya aprendieron a dominar la parte de la calculadora científica. Si ya saben manejar correctamente la calculadora científica, entonces de este resultado sale rapidísimo. Sale rapidísimo. Entonces, a ver, vamos a seguir entonces. ZRLC, ¿no? ZRLC es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada ¿de quién? 800 por 800. ¿Cuánto es 800 por 800? 640.000. ¿Cambia? ¿Cuánto? 640.000, profe. 640.000. Exacto, ¿no? Sí. Más. Y aquí, a ver,
Restamos y lo elevamos al cuadrado de frente. 182.21 menos 33 puntos, ¿no? 33, restamos, ¿no es cierto? Restamos y lo elevamos al cuadrado. Rápidamente. ¿Cuánto sería? O si queremos, podemos trabajarlo, ¿no? Restando primero y luego le elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sale 182.21 menos 33.33? 148.88. Eso multiplicado por la misma cantidad. Como te elevó al cuadrado, ¿no? 22.165.25, profe. Ya, 22.000, ¿cuánto? 165.25. 165.25. Muy bien. Listo. Luego, ¿qué procede? Vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumar. ZRLC va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 64.000 más 22.165.25. Sumamos los dos, muchachos. Sumamos los dos. ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale la suma? 662.000. Excelente. 662.000. 165.25. 165.25. Listo, ya está. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada, muchachos. Le sacamos la raíz cuadrada. ZRNC va a ser igual, entonces, a la raíz cuadrada. ¿Cuánto sale la raíz cuadrada ahí? Algo de 800. 813.73. ¿Cuánto? 800. 813.73. Muy bien. 813.73. 73. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la unidad de medida? Ohmios. Muy bien, ohmios. Símbolo de ohmios. Muy bien, muchachos. Acabamos de hallar ¿qué cosa? La resistencia total de los tres elementos al paso de la corriente. ¿No? Es la fuerza de oposición al paso de la corriente. Eso es lo que hemos hablado hoy. Vamos a ponerlo aquí de esta manera, ¿no? Presentarlo, porque es una respuesta clave. Es una respuesta clave. Y vamos colocando aquí, ¿ves? Vamos colocando aquí. La reactancia, en este caso, la impedancia, perdón, que se agarramos del total, la impedancia ZRLC es igual a 813.73 ohmios. ¿Listo? Bueno, ¿qué me sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue por acá? ¿Qué sigue por acá? Me están pidiendo allá la intensidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué intensidad de corriente o qué cantidad de electrones está girando, ¿no? Está girando, está alimentando, ¿no? a cada elemento y además lo que está circulando en este esquema prácticamente la intensidad total. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para poder hallar la intensidad total? La ley de Ohm, se aplica la ley de Ohm, ¿no? Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia total. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la intensidad, en este caso, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total de entrada de la fuente, de donde sale la corriente, sobre ¿qué cosa? La resistencia total, que sería ZRLC. Ahí está la fórmula. ¿No? Ahí está la fórmula. Entonces, con esa fórmula voy a poder hallar ¿qué cosa? Voy a poder hallar la intensidad en amperios. La intensidad en amperios. Bien, entonces, miren. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Intensidad va a ser igual a ¿qué? A ver, vamos a ver. La Nuti. ¿Cuánto es el voltaje entonces? 220, profe. Muy bien, 220. Que lo tenemos como dato en el circuito, ¿verdad? 220 voltios sobre ¿cuánto Nima? A ver, Nima, ¿sobre cuánto? ¿Cuánto es la resistencia total entonces? Nima, ¿estás ahí? Nima. Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuánto voy a dividir 220 voltios entre cuánto? ¿Cuánto es el valor de la impedancia? 813
0.73. Correcto, muy bien, acá lo tenemos, ¿no? La resistencia total. Entonces, sobre 813, ¿no? 813.73 .73. ohms. Listo, vamos a dividir entonces y me sale la intensidad total del esquema. ¿Cuánto va a salir entonces? 0, ¿no? 27. 220 entre 27 amperios. 807.73. 0, ¿cuánto sale en amperas? 27 amperios. 0.27. Muy bien, 0,27 amperes. 0.27 amperios. Correcto, 0,27 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Que por este esquema, por este circuito, está, ¿no? Está fluyendo, está caminando, ¿no? Está disipando, ¿cuánto? La intensidad, ¿no? En este caso, de 0.27 amperes. ¿No? Y esa cantidad de corriente, muchachos, en la vida real nos mata en medio minuto, ¿no? En medio minuto. Esa cantidad de corriente nos mata en medio minuto. Bien, ¿qué nos falta ya? Miren, vamos por aquí. Las potencias. Tenemos hallado ya la intensidad de corriente que es 0,27 amperes. Ya está. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está quedando claro? ¿Todo está quedando claro, muchachos? ¿Está clarísimo? Esto debe quedar claro ya, para ya hacernos falta todavía los circuitos paralelos y los circuitos mixtos. Esto ya, con esto termino este punto. Este punto ya termino. Profe, la ¿Qué? cosa es Claro. aplicar la fórmula nomás, ¿no? Correcto, así es. Así es. Profe, y ahí podemos encontrar la potencia. Claro. ¿Cuál es la fórmula de potencia? Al igual que este, pues, ¿no? Sería S va a ser igual a ¿qué? A P al cuadrado más QL menos QC todo elevado al cuadrado. ¿No? ¿Les había apuntado, creo, ahí o no? Lo voy a poner aquí, a ver. Pues acá. S va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? De P elevado al cuadrado más QL, ¿no? Menos QC, todo esto elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? La fórmula para poder hallar potencia. Bueno, vamos a seguir aquí, porque aquí aún todavía me pide hallar, miren, ¿ah? BR. Me dice hallar el voltaje acá. Acá, me están pidiendo hallar el voltaje en R. ¿Qué me están pidiendo además? Hallar el voltaje en L, es decir, el voltaje en la bobina. ¿Qué más? BC. Muy bien, BC. ¿Qué cosa es BC? El voltaje en el condensador. Ahí me están pidiendo allá. Entonces, el único dato, ojo, el único dato que yo tengo, ¿qué cosa es? El único dato que yo tengo en este caso es el voltaje total, pero no sé el voltaje acá, ni acá, ni acá. ¿No? Entonces, ¿cómo creen que vamos a hallar el voltaje, muchachos? Aplicando la fórmula de potencia por voltaje, igual Ojo, voltaje por intensidad. Ojo, tengo intensidad de corriente y tengo resistencia. Por 800, 0.27 por 800. ¿Cuánto sale eso? 217 vatios. ¿Cuánto? 217 vatios. Muy bien, entonces miren, vamos a multiplicar acá. ¿No? Entonces, ¿qué me dice? PR, ¿no? PR, el voltaje en el foco va a ser igual a ¿qué? A la intensidad por la resistencia, ¿no? Por la resistencia. ¿Es cierto? ¿Tenemos el valor de la resistencia? Sí, vamos a ver por acá. PR entonces va a ser igual a la intensidad, que sabemos que es 0,27 amperios, ¿no? 27 amperios por la resistencia, que es 800 ohms. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser igual a ¿cuánto?
¿Cuánto salió, muchachos, ahí? Por favor, están con la calculadora. 217 vatios. 217, ¿no? 217, exacto. Sí, sí, 216 vatios. sale, profe. 217, exacto, ¿verdad? Sale 216. profe. 216, profesor. Ya. Ah, 216 punto. 27 por... Exacto, profe. 216. 216. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad es? Voltios. Voltios, muy bien. Voltios. No es vatios, ¿ah? Porque no estamos hallando potencia, muchachos. Ojo, no estamos hallando potencia, estamos hallando voltaje. ¿No? El voltaje, ¿no? Estamos multiplicando la intensidad por el valor de la resistencia. ¿De quién? En el foco. Entonces el voltaje en el foco es 216. Y con ese dato lo podemos colocar acá, ¿no? El voltaje en R es igual a 216 voltios. ¿Muy bien? Seguidamente, muchachos. Seguidamente. Sí, Profesor. sí. Pero para hallar el voltaje en la resistencia R, no se usa la fórmula de voltaje total es igual a raíz cuadrada. Claro que sí. Pero no tienes, pero no te dan acá voltaje de ninguno. No te dan voltaje de ninguno. Esa fórmula la tendrías que utilizar siempre y cuando tuvieras el voltaje, tanto en la bobina y el voltaje en el condensador. Acá no tienes en ninguno, ¿eh? ¿Te das cuenta? No tienes en ninguno el voltaje. Solo tienes el voltaje total. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si tuvieras acá el voltaje en la bobina y el voltaje en el condensador y te faltaría hallar el voltaje acá, en la resistencia, entonces aplicarías Pitágoras. En este caso no tienes datos. No tienes datos. Por eso que estamos aplicando esto. Ah, ya. ¿Correcto? Bien. Seguimos entonces. Ahora voy a hallar el voltaje ¿dónde? El voltaje en la bobina, en él, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente. PL, voltaje en la bobina, va a ser igual, también igual, ¿no es cierto? Intensidad ¿por quién? Por XL. XL porque es la resistencia en la bobina. Por lo tanto voy a decir, voltaje en la bobina va a ser igual a ¿cuánto? A la intensidad de corriente, que obviamente como es circuito serie, la intensidad para los tres elementos es igual. La intensidad no cambia, no se olviden eso. Y ese es comprobable con el instrumento. Pongo la pinza acá o la pinza a este lado, en cualquier lado, del circuito de la intensidad me marca lo mismo. Por lo tanto, BL va a ser igual a la intensidad, obviamente la intensidad es 0,27, ¿no? 0,27 por el valor de XL. ¿XL lo hemos hallado? Sí, acá está, ¿eh? 188.21, ¿no? Por 182, ¿no? 182.21. Por lo tanto, BL, muchachos, BL va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale esa multiplicación, muchachos? Ayúdenme con la calculadora. Apóyenme con la calculadora. ¿Cuánto sale? 49.20, profe. 49.20. Muy bien, 49.20. ¿No? Vamos a poner acá entonces. El voltaje en la bobina es 49.20, ¿no? 20 Sí, profe. voltios. 20, acá también es voltios. ¿No? Voltios. ¿No? 49.20 voltios. Entonces ya podemos colocar acá, ¿no? Colocamos acá que el voltaje en la bobina es 49.20 voltios. Bueno, seguimos. ¿Qué nos falta? Nos falta hallar el voltaje en el condensador. Nos falta hallar el voltaje en el condensador. Obviamente la fórmula va a seguir siendo el mismo, ¿no? Vamos a decir acá entonces, voltaje en el condensador va a ser igual a ¿qué? A la intensidad por
¿Por qué va a ser, muchachos? A ver. 33.33. Claro, entonces acá sería XC, ¿no? XC, ¿no es cierto? Es decir, la resistencia en el condensador. ¿Cierto? Voltaje en el condensador es igual a la intensidad por XC. ¿Y XC qué cosa es? La resistencia reactiva capacitiva. Seguidamente, entonces vamos a reemplazar. Voltaje en el condensador va a ser igual a ¿qué? A la intensidad, que sigue siendo lo mismo que es 0,27, ¿no? 27 por el valor de XC, que ya lo dijeron, ¿no? Que es 33.33. Entonces, voltaje en el condensador va a ser igual a ¿cuánto? Multiplicando los dos, ¿cuánto sale, muchachos? A ver, ¿cuánto sale? 8.9, profe. 8, 9, no. Ya, 8, 9 voltios. 8,9. Sería 9 voltios. 9, 9 ya redondeando, ¿no? claro. Claro, se puede redondear a 9. Ya, correcto. Sí, está bien. 9 voltios. 9 voltios. Listo. 9 voltios. Entonces. Colocamos acá entonces 9 voltios. 9 voltios. Bueno, entonces, miren, 216 es el voltaje acá, ¿no? Este es 216 voltios. ¿Qué más? 49.20 acá. 49.20 voltios en la bobina. Y en el condensador es 9 voltios. Mírenme, si nosotros sumamos 216 más 49.20 más 9, no te va a dar 220, ¿no? No te va a dar 220. ¿Correcto? No te va a dar 220. Entonces, que quede claro. Profe. Que quede claro. Si ustedes me dicen, profe, está mal. No es que está mal, está bien. Porque es una suma. Para poder sumar esto hay que sumarlo vectorialmente. Hay que sumarlo vectorialmente. Muchachos. Profe, Sí. ahí puede hacer la potencia total, por favor, para ver cómo se usa la fórmula. Claro. A ver, por Acá favor. está, ¿ven? Acá está. ¿Cuánto va a ser la potencia total ahí? A ver, me ayudo con la calculadora. S va a ser igual a ¿qué? Vamos a ponerlo ahí. P ¿cuánto vale? Ah, pero nos falta hallar, ¿no? No Nos falta tenemos, hallar no acá, tenemos. ¿no? Sí, no tenemos Nos falta nada. hallar. ¿Cómo voy a poder hallar la potencia acá, muchachos? ¿Cómo voy a poder hallar la potencia? Tendría que multiplicar voltaje por esto. Voltaje por resistencia. Esto por esto, y me sale la potencia. Y si quiero hallar la potencia total, tengo que aplicar esta fórmula. Ah, ya. Eso es lo que no entendía, profe. Ya, listo, Claro. ya está claro. Claro, multiplico esto por esto, me sale la potencia. Esto por esto me sale la potencia. Esto por esto me sale la potencia, y teniendo las tres potencias, para poder hallar la potencia, para poder hallar S, que es la potencia total, aplico esa potencia.